Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno asume el control de Viva Air. La Superintendencia de Transporte somete a control administrativo a la aerolínea tras el cese de actividades de la compañía la semana pasada. Esta medida impide cualquier acción de Viva Air como venta o enajenación de acciones y busca un plan de recuperación empresarial para responderles a los acreedores. Vamos a ampliar esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, dio a conocer hoy un comunicado en el que responde a la petición del presidente a la Fiscalía General para que lo investigue a él y a su sobrino Nicolás Petro, y asegura que con esta decisión el presidente puso a los suyos a padecer el escarnio público. En un comunicado titulado "Que la búsqueda de la paz no me condene", Juan Fernando Petro se refiere al comunicado expedido por el presidente Petro y dice que esta decisión, sin miramiento alguno, de colocar a los suyos a padecer este escarnio público, acongoja hoy a su círculo íntimo y familiar. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El paro minero paralizó el transporte hacia 2 subregiones de Antioquia y de la costa atlántica. El gremio denunció que cerca de 60 viajes por día están siendo cancelados debido a los bloqueos. Los mineros se levantaron de la mesa de diálogo y piden una intermediación del gobierno nacional. Hay pérdidas por más de 1.000 millones de pesos. 4 empresas de transporte están paralizadas y un bloqueo indefinido mantiene en zozobra al sector transportador de Antioquia. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Bakhmut, la ciudad del este de Ucrania que se ha convertido en el último bastión de esa región, es escenario de una batalla infernal entre tropas rusas, mercenarios y soldados ucranianos. Asaltan y secuestran a 4 estadounidenses en México. El FBI ofrece recompensa para dar con su paradero. Trump anuncia que no retirará su candidatura para buscar la presidencia de Estados Unidos en 2024, aunque la justicia lo acuse formalmente. Freno a pastilla para el aborto en Estados Unidos. Cadena de farmacias cede a presiones políticas y anuncia suspensión de ventas de la pastilla. Emergencia en el aire. Avión sufre grave incendio en pleno vuelo y tiene que aterrizar de emergencia en Estados Unidos. Chile inicia el proceso para un nuevo intento de reformar su constitución. Alarma en Nicaragua. Gobierno de Daniel Ortega clausura todas las cámaras empresariales del país. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Unos pocos soldados ucranianos resisten el ataque ruso en Bakhmut, ciudad del oriente del país que pertenece a la región del Donbass, donde ya Rusia tomó Lugansk y Donetsk. Ucrania asegura que se lleva a cabo una batalla infernal. Lo que parecía una caída inminente durante el fin de semana resultó una férrea defensa de las tropas ucranianas en Bakhmut e incluso algunos avances exitosos sobre las tropas rusas, en una batalla que ha cobrado un enorme valor simbólico para ambos bandos. El ejército invasor planeaba rodear por completo la ciudad del este de Ucrania, convertido en uno de los epicentros de la guerra, pero las tropas locales mostraron una dura respuesta. El Estado Mayor ucraniano dijo que repelió más de 130 ataques enemigos en las últimas 24 horas en varios lugares del frente. El mandatario Volodymyr Zelensky pidió a sus mandos militares encontrar las fuerzas necesarias para defender la ciudad del Donbass, que se ha convertido en emblema de la resistencia ucraniana. Por su parte, el jefe de la compañía rusa de mercenarios Wagner elevó el creciente pulso que mantiene con el Kremlin, al advertir que si sus hombres tienen que retirarse de Bakhmut, se perderá todo el frente. Además, afirma que siguen esperando municiones prometidas desde hace 2 semanas y que a sus tropas les preocupa que el gobierno quiera convertirlos en posibles chivos expiatorios si Rusia pierde la guerra. El FBI investiga el secuestro de 4 estadounidenses en México. La agencia pidió la ayuda pública con una recompensa de $50.000 a quien lleve información valiosa para dar con el paradero de los retenidos.
El suceso que sorprendió a las autoridades y despertó la alarma del FBI se dio en la frontera de Matamoros. Los estadounidenses fueron atacados poco después de entrar a México en el vehículo en el que se transportaban. Unos hombres armados los detuvieron y los montaron a la fuerza a una camioneta. El FBI ya se ha comunicado con socios federales y algunas agencias de aplicación de la ley mexicana para investigar el secuestro, rescatar a los norteamericanos y arrestar a los delincuentes. Además del trabajo que está haciendo la agencia federal, la Casa Blanca calificó como inaceptable el suceso y aseguró que está trabajando de la mano de las autoridades mexicanas en busca de los responsables para que rindan cuentas ante la justicia nacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no se retirará de la carrera presidencial al 2024, a pesar de tener abiertos procesos judiciales y aún si llega a ser acusado formalmente. Durante la conferencia de acción política conservadora en Maryland, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se retirará de la carrera presidencial de 2024 si es acusado en alguna de las investigaciones federales y estatales que enfrenta. Pues el exmandatario afronta una serie de investigaciones que incluyen varias indagatorias penales. Los fiscales en el condado de Fulton, Georgia, investigan el esfuerzo de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de Georgia de 2020, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como el manejo de Trump de material clasificado después de que dejó el cargo. En su discurso, Trump también dijo que él era el único candidato que podía poner fin a la Tercera Guerra Mundial. Donald Trump ganó la encuesta de opinión de la CEPAC con un 62% entre las bases republicanas, mientras busca recuperar el gobierno en 2024. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que no asistió al evento de este año, terminó segundo con un 20% de apoyo. Walgreens, una de las cadenas de farmacias más grandes de Estados Unidos, anunció que dejará de distribuir píldoras abortivas en 20 estados controlados por legisladores y fiscales republicanos. La práctica de abortos por medio de medicamentos se ha convertido en un fuerte debate en los Estados Unidos y pese a que la Administración de Drogas y Alimentos certificó a ciertas farmacias para la distribución directa por medio de una prescripción, la presión de los legisladores y fiscales republicanos sumada a la amenaza de sanciones a proveedores de medicamentos doblegó a Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos, que anunció que dejará de distribuir píldoras abortivas en 20 estados controlados por republicanos, donde la compañía corre el riesgo de infringir la ley si lo hace. En un comunicado, Walgreens asegura que tiene la intención de convertirse en una farmacia certificada y solo dispensaría en jurisdicciones donde sea legal y operativamente factible, amparado por la autorización de la FDA para que las farmacias minoristas puedan dispensar píldoras de mifepristona incluso por correo. La decisión es un duro golpe cuando el aborto con medicamentos representa más de la mitad de los abortos en los Estados Unidos, donde el uso de la mifepristona está aprobado para dentro de las primeras 10 semanas de embarazo. Un avión de la compañía Southwest Airlines que despegó de La Habana, Cuba, en dirección a la Florida, tuvo que aterrizar de emergencia luego del incendio de un motor al chocar con un grupo de aves. Los pasajeros del avión vivieron momentos de pánico al ver que el impacto generó gases dentro de la cabina, por lo que las máscaras de oxígeno cayeron sobre sus puestos mientras el piloto del avión efectuaba un aterrizaje de emergencia. 2 personas resultaron heridas. Entre tanto, un muerto y 2 heridos dejó un accidente de una avioneta que se estrelló en una zona residencial en el sureste del estado de Nueva York. Un mortal accidente que aún no ha sido clarificado por las autoridades estadounidenses dejó un fallecido y 2 heridos de gravedad. Esto después de que una avioneta modelo Piper PA-28 se estrelló en una zona residencial minutos antes de llegar a su destino, que era el aeropuerto regional de Long Island, en el estado de Nueva York. La pequeña aeronave ardió en llamas una vez en tierra y el incendio tuvo que ser sofocado por los bomberos. Los heridos fueron llevados en un helicóptero de la policía a un hospital cercano y su condición es crítica, aunque ni ellos ni la víctima fatal han sido identificados. Esto en momentos en los que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos inició una pesquisa para determinar qué causó el accidente. La Asamblea de Ecuador dio luz verde a un proceso de juicio político contra el presidente del país, Guillermo Lasso, por presuntos actos de corrupción. La OEA cuestionó la medida, pidió respeto por los periodos constitucionales.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe de una de las comisiones que investiga supuestos actos de corrupción del círculo cercano del presidente Guillermo Lasso y que sugirió el enjuiciamiento político de censura del mandatario. La votación que definió el aval de la Asamblea se definió con 104 votos a favor, dando inicio a un nuevo momento en el proceso que busca dejar por fuera del poder al mandatario. 104 votos afirmativos, 18 votos negativos, 0 votos en blanco y 3 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Viviana Velo Ramírez. Este juicio político gira en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas, donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo, que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico que fue archivada. Si bien la aprobación constituye simplemente una sugerencia y no significa que se inicie automáticamente el juicio, esto abre paso a que un legislador presente la solicitud formal del juicio político. Para ello requiere el respaldo de por lo menos otros 46 legisladores. Por su lado, la Organización de Estados Americanos pidió respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales en Ecuador e instó a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional, a la vez que reitera su disposición permanente a la cooperación con el país. Y es que la justicia ecuatoriana decidió acoger un pedido de la Fiscalía General para procesar al expresidente Lenín Moreno por cohecho en una investigación sobre el contrato para la construcción de una planta hidroeléctrica china. Según las acusaciones del ente investigador que pide casa por cárcel para el exmandatario, quien actualmente funge como delegado de la OEA en Paraguay, Moreno y su esposa fueron protagonistas en una red de corrupción entre 2009 y 2018 que salpica a 37 personas quienes habrían recibido sobornos por hasta $76 millones. Chile comienza su segundo proceso para modificar la Constitución luego del contundente fracaso en el plebiscito de septiembre de 2022. Se instaló la comisión experta designada para elaborar el anteproyecto de una nueva constitución en Chile, 6 meses después de que la ciudadanía rechazara la anterior propuesta de Carta Magna que sustituiría el texto heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La comisión actual está integrada por 24 personas, 12 hombres y 12 mujeres, una constitución paritaria como deberá de ser la composición del Consejo Constitucional, cuyos 50 miembros serán elegidos el 7 de mayo para redactar la nueva constitución. Ahora la comisión de expertos tiene un plazo de 3 meses para elaborar una propuesta escrita que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional. Esta jornada da comienzo a una nueva etapa en el país que tratará de cambiar la Carta Magna por segunda vez en 4 años y que cuenta con el impulso decidido del presidente Gabriel Boric. Y el régimen de Ortega clausuró todas las cámaras empresariales de Nicaragua. Ortega cobra su revancha por la decisión de los empresarios y productores del país de apoyar las manifestaciones antigubernamentales de 2018 y convocar a paros nacionales para presionar al gobierno. Esta medida representa uno de los mayores golpes al sector privado nicaragüense. La decisión afecta a organizaciones de productores industriales del sector de pesca, café y finanzas. La ONU alcanzó un histórico acuerdo para proteger la alta mar, que no está bajo jurisdicción de ningún país. El documento plantea crear zonas marinas protegidas en aguas internacionales y será fundamental para el objetivo de proteger el 30% de los océanos para 2030. También introduce la obligación de realizar estudios de impacto ambiental de las actividades que se vayan a realizar en alta mar. El acuerdo ahora debe ser ratificado y traducido para iniciar su aplicación. El primer ministro británico Rishi Sunak prohibirá solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen al Reino Unido por el Canal de la Mancha. El objetivo de este gobierno es acelerar los planes para endurecer la política migratoria. Todas las personas que lleguen a las costas de Inglaterra a bordo de las embarcaciones que cruzan clandestinamente el Canal de la Mancha verán rechazadas por inadmisibles sus solicitudes de asilo. Y a diferencia de la legislación actual que impone una prohibición de volver a entrar de entre 5 y 10 años, ahora pretenden que la prohibición sea de por vida.
Al ritmo actual se necesitan 300 años para lograr la igualdad de género. Eso fue lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Afirmó que los avances logrados en décadas se están evaporando ante nuestros ojos. En España crean Nixi, el personaje de realidad virtual para reducir la ansiedad preoperatoria de niños con cáncer. En más del 60% de los casos, los niños sufren ansiedad preoperatoria por el miedo a lo que se van a encontrar en el quirófano. Es por eso que un puñado de hospitales en España le dio la oportunidad a Nixi for Children. Siento un poco de nervios, Victoria. Es normal, Nixi, pero todo el equipo va a cuidar de ti muy bien. Un personaje de realidad virtual que ayuda a evitar el estado de ansiedad y miedo ante los tratamientos oncológicos, entre los que se encuentra la radioterapia a través de imágenes reales 360 con un personaje de animación 3D. Esta es la sala donde haremos las fotos especiales que nos dejan ver dentro de ti. Para hacer eso, hay que quedarse muy quietos. Nixi ayuda a los niños a entender lo que pasará el día de la operación. Gracias a su kit de gafas de realidad virtual, el niño puede ver cómo es el preoperatorio, el quirófano donde lo operarán y dónde estará cuando se despierte, para hacer el proceso menos traumático. Muy buenas noches. Una grave situación de orden público se vive hoy en una región de Antioquia, Caucasia, Tarazá, Valdivia. Nuestro invitado es el señor gobernador del departamento de Antioquia, doctor Aníbal Gaviria. ¿Qué es lo que está pasando, señor gobernador? Yamid, buenas noches. Sí. Buenas noches a todos los colombianos. Pues allí hay una situación muy compleja. Coyunturalmente hay un paro que ha sido denominado un paro minero, pero que yo he dicho que no es un paro minero, porque detrás de este paro minero están los grupos al margen de la ley y específicamente el Clan del Golfo, que es el que verdaderamente ha sido afectado en los últimos días por la acción del Estado. ¿Cuál fue esa acción del Estado? La fuerza pública dinamitó y quemó, destruyó 5 dragas, grandes dragas, denominadas las dragas de tipo brasilero. Esas son dragas, Yamid, que cada una cuesta varios miles de millones de pesos y que no son propiamente minería ancestral ni minería artesanal. Esas dragas son minería ilegal, el ejército y la policía las destruyeron y eso produjo la retaliación de este grupo criminal. Pero obviamente... Las dragas todas eran de la mafia, pues. De alguna manera, o directamente o indirectamente, relacionadas con la financiación de estos grupos criminales. Y entonces la retaliación no se esperó, se vio venir inmediatamente, pero la forma es poner a los mineros, extorsionar a los mineros, chantajear a los mineros, a los artesanales, a los que verdaderamente son mineros legales, para ponerlos de alguna manera de fachada, de frente, como los instigadores o los organizadores del paro. Obviamente, este grupo criminal tiene una capacidad enorme de presión en el territorio, no solo sobre los mineros, para chantajearlos, extorsionarlos, sino sobre la población en general. Yamid, hoy tenemos 12 municipios del Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia sometidos al chantaje de este paro que yo he denominado draguero, no minero, sino draguero, porque se originó en la quema de esas dragas. Y hay más de 250.000 personas que hoy no se pueden abastecer porque amenazaron a todo el comercio está cerrado, amenazaron al sector educativo, todo el sector educativo, porque impiden la movilización por las vías. Han tumbado árboles centenarios sobre las vías, han puesto tractomulas, han quemado llantas, árboles y en varios sitios de la vía, de la troncal de Occidente y otras de las vías que comunican el nordeste y el Bajo Cauca, lo que impide la circulación de los ciudadanos. Pero ojo, impide la circulación también de las ambulancias, impide la circulación de
el abastecimiento, entre otras, Yamid, de aspectos tan básicos como el gas. Podemos estar a 2 o 3 días del desabastecimiento de gas y por lo tanto de parte de la energía de algunos de esos municipios. Entonces, con esto lo que quiero decir, este no es un paro pacífico, este es un paro violento y este paro es una falsificación de la manifestación social. Es una falsificación porque no es una manifestación social, es una manifestación violenta. La manifestación social, por esencia, es pacífica. Está en la fuerza de los ciudadanos, pero aquí no, aquí la fuerza es la extorsión, llamando y poniendo WhatsApp a los comerciantes para que cierren sus comercios, con la amenaza de que si no los cierran, o se los queman, o que recibirán una extorsión de 2 millones de pesos cada uno por el día que abran. ¿Cómo pretenden los autores de este paro, o quienes lo ordenan, quienes lo imponen, recuperar las dragas con una paralización de la vital departamento de Antioquia? No, es que lo que pretenden, Yamid, no es recuperar las dragas, lo que pretenden es que no se quemen otras dragas, es que no se destruyan otras dragas. Lo que ellos han puesto, uno de los puntos que han puesto en el pliego de peticiones es derogar o cambiar el decreto 2235, que es el que sustenta el ataque a la minería ilegal. Y ese decreto, entre otras, es el que autoriza la destrucción de la llamada maquinaria amarilla, y la destrucción de las dragas y de toda la maquinaria ilegal. Entonces, lo que quieren es que el Estado claudique y que derogue ese decreto para que la minería ilegal ya siga prácticamente a sus anchas, destruyendo el medio ambiente y financiándose para con ello a realizar todas las actividades que estos grupos realizan adicionalmente, que es la siembra de la coca, el narcotráfico, pero también la extorsión, el homicidio y todas las demás actividades colaterales. Pero, señor gobernador, entonces, ¿cuántas dragas tiene el Plan del Golfo? Muy difícil, yo sería especulativo, Yamid, en decirle cuántas, pero le digo, las 5 que se le quemaron y que se destruyeron son un número pues reducido, tienen muchas más, pero no solo eso, es que no solo son las dragas. El otro componente de la minería ilegal es la maquinaria amarilla. Pero perdón, gobernador, lo hemos dicho, lo que confirma que son tantas las dragas que tienen que están realizando su paro para impedir más acción contra ellas. Así es. El paro del que ellos están en el trasfondo es, entre otras, poniendo a la minería legal y a los mineros ancestrales y mineros artesanales, que aprovecho para reiterar, Yamil, lo que he dicho en varias ocasiones en los últimos días, merecen todo nuestro respeto. La minería legal, la minería ancestral, todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. Alguien me dice, usted está estigmatizando la minería. No, de ninguna manera. Yo provengo de familia minera, respeto la minería. Creo que la minería debe ser una actividad que se realice con grandes estándares sociales y estándares ambientales, pero que están siendo utilizados, chantajeados, los mineros, pero no solo los mineros, y es que es evidente, toda la población del Bajo Cauca está siendo chantajeada, extorsionada, amenazada por este grupo ilegal y de reflejo la institucionalidad. Pero ¿amenazada para qué? Amenazada para impedir que se siga atacando la minería ilegal como fuente de financiación de estos grupos ilegales. Pero digo, atacar a otros trabajadores, ¿para qué? O a quienes también dragan, ¿para qué? Para ponerlos de frente, para ponerlos de carne de cañón, para ponerlos como fachada en las manifestaciones sociales. Para que aparezca el paro como realmente de los mineros legales. Exacto, es una fachada, es una falsificación de la manifestación social. Pero entonces, gobernador, ¿cómo saben ustedes cuáles son legales y cuáles son ilegales? Desafortunadamente en la mezcla, en las manifestaciones y en el territorio no es fácil, pero obviamente lo que sí es claro es que las dragas
dinamitadas por el ejército y la policía son ilegales. Lo que es claro es que gran parte de la maquinaria amarilla, la que no está registrada además en una explotación minera formal, es también ilegal. Pero es que esto es de flagrancia, Yamid. Uno sobrevuela el territorio y ve unas dragas en medio de una selva, ve unas retroexcavadoras en medio de una selva. Eso es de flagrancia, que es ilegal. Mire, Yamid, y le cuento al país, en el Bajo Cauca hoy hay más o menos unas 90.000 hectáreas degradadas por la minería ilegal y por la siembra de coca y la cadena de muerte de las drogas ilícitas. Pero mire, de esas 90.000, 10.000 mínimo son del año 2021 y 15.000 es nuestro cálculo preliminar del año 2022. Y en estos 2 meses del año 2023, el promedio mensual del 22, que ya había sido uno de los más altos, con seguridad se incrementó. Esta es una destrucción que va en incremento. Yo le he dicho al país, estamos ante la destrucción ambiental más grande de la historia de Antioquia, producida por estos grupos ilegales. Esta situación que usted denuncia es motivo de su presencia aquí en Bogotá. Así es. ¿Qué está haciendo aquí? Hoy estuve reunido con el ministro de Defensa, le hice todo el recorrido de esta situación. El ministro de Defensa conoce bastante bien el tema porque hace 15 días estuvo conmigo en el Bajo Cauca. Allí fue donde precisamente corroboró la situación que yo le estoy exponiendo a usted y al país. Y allí fue donde él decidió e informó que se iban a continuar y a intensificar las acciones contra estos grupos ilegales. Y de ahí fue que se provino la orden del 1 de marzo para la destrucción de las 5 dragas. Entonces, estuve con el ministro de Defensa para ponerlo al tanto, y los altos mandos militares, para ponerlo al tanto de la situación y para ponerlo al tanto del aspecto coyuntural del paro que actualmente está viviendo el departamento en ese territorio. El ministro, tengo entendido, iba de ahí para una reunión con el presidente y por eso yo consideré importante, pertinente darle todo ese contexto. Y en las horas de la tarde me he reunido, como en el caso de esta noche que estoy haciéndolo con usted, con distintos medios de comunicación para hacer esta denuncia clara y franca ante el país. ¿Y qué va a pasar, gobernador Nercio? ¿Qué medidas se van a tomar ante la vigencia del paro y la amenaza de continuar? Yo creo que el gobierno tiene que ser muy claro con este grupo al margen de la ley. Recordemos, Yamid, que este grupo, según lo conoce el país, hace parte de los grupos que quieren avanzar en el proceso de paz total. Yo le he dicho al gobierno y le he dicho al país, no puede ser que un grupo que supuestamente quiere avanzar en la paz total, pues esté realizando las actividades ilegales, esté incrementando las actividades ilegales de siembra de coca, de destrucción del medio ambiente, de minería ilegal, de asesinato, de secuestro, pero además de eso esté tras bambalinas impulsando y presionando este paro. Pero mire, gobernador, quienes están utilizando ilegalmente las dragas es para extraer oro. ¿Sí? Sí, así es. No tiene que ver nada con el narcotráfico. No, claro que sí. ¿Sí? Es que son desafortunadamente fuentes ilegales, fuentes de financiación ilegal de los mismos grupos. O sea, estos son grupos que están dedicados a la financiación con fuentes ilegales. Una de ellas es la minería ilegal. Sí, pero... Otra de ellas es la siembra, la transformación y el tráfico de drogas. Otra de ellas es la extorsión en el territorio a los ganaderos, pero también a los comerciantes. ¿Pero son los mismos? ¿Los mismos? Sí, claro. ¿La misma banda? Los mismos grupos criminales. ¿Los que hacen lo uno y lo otro y lo otro? Exactamente. Extraen el oro ilegalmente y además también trafican con droga. Además también trafican y además de eso también extorsionan. Es que esto es un tema también, Yamid, de control territorial.
En estos territorios, precisamente por eso se da el ataque entre grupos. Allí hay unos ataques entre el Clan del Golfo con las disidencias de las FARC y con el ELN, porque controlar el territorio es controlar las rentas ilícitas del territorio. Si yo controlo el territorio, controlo la minería ilegal del territorio. Si yo controlo el territorio, controlo la siembra de coca y la transformación de coca y el tráfico de coca o de cocaína del territorio. Si yo controlo el territorio, controlo la extorsión del territorio. Entonces, el que controla el territorio controla las rentas ilícitas y las controla, llamémoslo así, desafortunadamente, integralmente. Entonces, gobernador, ¿por qué no controlan el territorio? La pregunta, señor gobernador, si el ELN busca control del territorio y ahí se enfrenta a quienes dragan ilegalmente y se enfrentan a otros grupos ilegales que extorsionan, ¿en dónde está el gobierno? ¿Quién controla el territorio? Una pregunta como las suyas, Yamid, compleja, difícil, que es una pregunta totalmente estructural de la situación en el Bajo Cauca y en el Nordeste, pero en otras partes de Colombia. A ver, yo quiero ser muy claro y muy franco. El Estado colombiano no controla parte del territorio colombiano, pero eso es evidente. Eso lo hemos vivido. No, perdón. ¿El Estado o el gobierno? El Estado. El Estado, porque es todo el conjunto de la institucionalidad. El Estado colombiano no controla parte del territorio colombiano, pero esto no es una cuestión de hoy, de los últimos 3 meses, ni de 4, ni de 5. Esto es un tema que hemos vivido en el Caguán, con las FARC, en otros territorios. Catatumbo, Putumayo. Entonces, la primera obligación de un Estado es controlar el territorio. Y no se cumple. En el Bajo Cauca tenemos presencia institucional. Y yo la quiero reconocer. Allí tenemos la fuerza de tarea Aquiles, de conjunta, con el ejército, con la policía, con la armada. Y es una muy importante presencia institucional. Y esa presencia sirve de contención a las intenciones de estos grupos. Pero por supuesto, con el respeto que yo tengo y con la admiración y la gratitud que tengo por el ejército, por la Policía Nacional, por la Armada, pues obviamente el control allí no es del Estado. Es por lo menos un control parcial. En algunos territorios el control casi que total es de esas organizaciones criminales. Y en otros es un control parcial. El control del Estado, pero el control también de esas organizaciones. Le digo algo, y si no, ¿cómo extorsionan los comerciantes en Tarazá, en Caucasia, en Segovia? ¿Por qué? Porque hay un control parcial del Estado. Necesitamos un control total en las áreas donde el control es parcial y un control total en las áreas donde el control es de ellos. Supongo, señor gobernador, que usted tuvo ocasión de decirle esto hoy al señor ministro de Defensa. Supongo. Algunos de estos temas y algunos de estos puntos los traté con él. Pero que es el clave. Este tema lo he venido diciendo yo. Pero no al ministro. No, al actual ministro se lo dije y a los altos mandos. Hoy. Pero lo que le quiero decir hoy, pero además se lo dije al ministro anterior y a los altos mandos, porque es que mire, hay que recordarle al país, el 4 de mayo del año 2022, hace 10 meses, se extraditó a Otoniel, el que era cabecilla de este grupo. Y como retaliación, este grupo produjo un paro de las mismas, el mismo modus operandi de ahora, en buena parte de Antioquia y en otros 6 o 7 departamentos de Colombia. Entonces, es que esto ya lo sabemos. Y en esa ocasión yo dije esto, es que aquí hay una pérdida del control territorial por parte del Estado. Hoy lo vuelvo a repetir. Sí, pero mire, señor gobernador, usted nos dice, primero, no hay control del Estado. Segundo, el control corresponde, lo ha dicho usted, pues al Estado, es decir, al ejército, a la policía. Y usted lo ha dicho también, no lo están cumpliendo. ¿Quién dirige en Colombia después del presidente a la policía y al ejército? El ministro. Sí. Me pregunta, ¿usted le dijo eso hoy al ministro? Sí, claro. ¿Y qué le dijo él? Bueno, yo la conversación con el ministro
digamos, en algunos aspectos. Sí, pues es privada, sí. Exacto. Pero entonces digo, no quiero. Yo creo que usted eso lo puede preguntar a él, porque yo le puedo responder de lo mío, pero le digo más directamente. Es que esto no es algo que yo se lo haya dicho a este ministro, se lo he dicho a otros ministros, a los altos mandos, pero además se lo he dicho al país, yo se lo vuelvo a decir. Pero además es algo que es evidente. Ahora, es que este no es un problema del actual ministro. Es que el control territorial en ese y en otros territorios viene siendo deficiente desde hace 20 o 30 años. Es que en el Bajo Cauca y en el Nordeste, la coca era la principal, el principal ingreso de los grupos ilegales paramilitares y narcotraficantes de hace 20 años. Muchos de los que hicieron parte del proceso de justicia y paz. Aquí lo que tenemos es una falta de presencia estructural del Estado, que se llena por grupos ilegales que se cambian de camiseta. Ayer se llamaban FARC, después se llaman paramilitares, después se llaman narcotraficantes, ahora se llaman Clan del Golfo, porque hay un vacío del Estado. El primer vacío del Estado es en la capacidad de control del territorio, pero también hay vacío en otros frentes integrales. Pero el primero que tenemos que llenar es la capacidad del control territorial. Pero yo quiero dar muy claro, porque es que yo llevo ya 20 años como servidor público y este no es un problema de este gobierno, ni del anterior. Este es un problema estructural del territorio, con vacíos de presencia territorial. Precisamente es importante que tengamos la Fuerza de Tarea Aquiles. Alguien me dice, ¿pero qué ha hecho la Fuerza de Tarea Aquiles? Si no fuera por la Fuerza de Tarea Aquiles, seguro estábamos más atrás de donde estamos. Pero necesitamos más que la Fuerza de Tarea Aquiles. Ahora, señor gobernador, no le pido ni más falta que me cuente, pues, o que nos cuente a todo el mundo las medidas que van a tomar, pues sería medio ingenuo solicitarlo. Pero el ministro ofreció medidas, las medidas que usted cree son necesarias para enfrentar la situación. Le respondo, he tenido buen diálogo con el ministro. Ofreció medidas. Y creo que el ministro entiende la gravedad de la situación y que la intención que tiene es de afrontarla con valor y con inteligencia. Pero los detalles de lo que está definido no entiendo. Pero habrá, digamos, inmediatamente mayor, la queja suya, mayor presencia del Estado. Ah, sí. Inmediatamente. Es que además le cuento, es que yo le solicité y solicito públicamente al gobierno una mesa ministerial que incluya al ministro de Defensa, pero también al Ministerio de Justicia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Minas, para tratar el problema coyuntural del paro draguero y para tratar el problema estructural del vacío del Estado. No solamente la situación de hoy, sino estructuralmente todo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y a quién le propuso eso? Al ministro y al país, porque aquí lo estoy haciendo abiertamente. ¿Y obtuvo usted del ministro una respuesta positiva, afirmativa? Me dijo que él consideraba eso entre las opciones interesantes y, digamos, a tener en cuenta, pero que era obviamente una decisión presidencial que me imagino que están en este momento discutiendo. Mire, mi pregunta final, señor ministro, porque sé que usted tiene afán de volar. Mientras se adoptan las medidas que usted solicita, ¿qué tipo de normas va a tomar para hacer frente al paro que hoy tiene paralizados 12 municipios? Lo que yo voy a hacer como gobernador es seguir haciendo lo que he hecho hasta hoy. Primero, denunciando ante el país la situación para que la problemática se conozca. Y como gobernador estoy impulsando caravanas humanitarias que espero los mineros dejen pasar, porque otra cosa es el Clan del Golfo, pero los mineros, que son mineros, como ellos mismos lo dicen, legales, que dejen pasar la caravana humanitaria con gas, con alimento, con abastecimiento, con ambulancias. Y en segundo lugar, voy a seguir pidiéndole a los mineros que se desmarquen del Clan del Golfo. Y en tercer lugar, trabajando con el gobierno nacional para que se tomen las medidas que permitan normalizar el territorio. Pero no habrá medidas de fuerza. Yo creo que hay que tomar medidas firmes e inteligentes, y eso tiene que ser una combinación. Esas no son medidas de fuerza. Sí, eso incluye firmeza. No, pero de firmeza, pero digamos, utilización de la fuerza pública, no.
Yo sí creo que hay que utilizar la fuerza pública, pero inteligentemente. Porque es que no se puede dar papaya a estos grupos que se mezclan con la población civil y que la utilizan como fachada. Eso es lo grave de esta situación. Tienen menores a los que les pagan para que vayan y tiren piedra, para que intenten entrar y destruir la alcaldía de Caucasia. Eso está filmado, eso está comprobado. Entonces, ese es el problema que estos grupos no enfrentan en forma directa al Estado. Lo enfrentan mimetizándose y utilizando a la población civil. Ninguna de las exigencias que hicieron hoy los autores del paro, sean legales o sean ilegales, será aceptada. No. Hay exigencias que se pueden trabajar, claramente. Por ejemplo, ellos han pedido un tema en el que yo estoy totalmente de acuerdo, que se cree un distrito minero para el Bajo Cauca y el Nordeste. Claro, yo estoy de acuerdo en eso y además en muchos otros temas que ayuden a la minería a formalizarse, que ayuden al tema social. Pero lo que no puede el Estado es claudicar diciendo que va a autorizar la minería ilegal y que va a autorizar la destrucción del medio ambiente. Pues bueno, gobernador, corra porque lo va a dejar en el avión. Muchas gracias por haber aceptado esa invitación y que ojalá tenga usted mucha suerte enfrentando semejante crisis. Buenas noches, Yamid. Un saludo a los colombianos. Y a ustedes, televidentes, gracias también y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Gobierno asume control de Viva Air para impedir su venta o enajenación de acciones. Ministro de Transporte pide a Supersociedades plan de reorganización para asegurar pago a usuarios y trabajadores. La situación de Viva afecta con gravedad a agencias de viajes. Perderían 7.000 millones de pesos. Gobierno denuncia que Clan del Golfo impone paro en el Bajo Cauca antioqueño. Paro exige suspensión de operativos contra dragas y maquinarias de extracción de oro. Presidente Petro pone a los suyos en escarnio público, dice su hermano Juan Fernando. Nicolás Petro, hijo del presidente, enfrentaría acusación de estafa y enriquecimiento ilícito. Ministro del Interior dice que jamás habla de cupos. Decálogo de la Procuraduría contra reforma a la salud. Alcaldesa de Bogotá vuelve a arremeter contra gobierno central. Corte Constitucional inspecciona y denuncia crisis humanitaria en Uri. Dice que la situación es dramática y no da espera. Otro líder social asesinado en Tumaco. En firme condena de 9 años a empresario Carlos Matos. Feria de contratos en saliente Mindeportes se denuncia. Vicepresidenta propone legalizar hoja de coca. Caos vial en Bogotá por cierre de Avenida 68. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno, a través de la Superintendencia de Transporte, asumió el control de la aerolínea Viva Air luego del cese de operaciones de la compañía. Se busca un plan de recuperación empresarial para responder a los usuarios y a los acreedores. Después del cese de operaciones del 27 de febrero de Viva Air, que generó un colapso en la prestación del servicio aéreo, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte, sometió a control a la aerolínea. Con esta figura administrativa se impide cualquier movimiento de Viva en materia de cambios en los estatutos financieros, venta o enajenación de acciones de la compañía. Toda acción de la empresa queda sujeta a la Superintendencia de Transporte. Con ello se busca proteger a los acreedores como trabajadores y usuarios a través de un plan de recuperación empresarial. Significa que si la entidad, en este caso la empresa que está siendo sometida a control, que es FAST Colombia, SAS, o sea, lo que conocemos como Viva, no atiende las instrucciones impartidas, nosotros procedemos entonces ahí sí a hacer la remoción del administrador, representante legal y o de la Junta. La medida del Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte, busca el reembolso de los dineros de los usuarios afectados.
Estas medidas van dirigidas a la protección de nuestro más importante elemento en toda la cadena, que es el usuario. En primer lugar, ese usuario que ha comprado un pasaje, que tiene una reserva, que tiene una etiquetera y que ahora no sabe qué va a pasar con esos derechos que tiene al transporte aéreo. El Ministerio de Transportes también solicitó con el compulso de copias a la Superintendencia de Sociedades la admisión a un proceso de reorganización empresarial. Buscamos que se restablezca la operación. ¿Dónde están las instalaciones, las oficinas, los counters de Viva? ¿Quién le responde a los pasajeros? Con el caso de Viva, el gobierno pedirá la información detallada sobre los estados financieros y la situación económica de las aerolíneas que operan en el país. La presidenta de ANATO, Paula Cortés, anunció que el impacto de Viva Air para las agencias de viajes supera los 7.000 millones de pesos. Las agencias de viaje ya reportan afectaciones de más de 7.000 millones de pesos con el cese de actividades de Viva Air. Los paquetes turísticos adquiridos por unos 12.000 usuarios con pasajes de esta aerolínea para Semana Santa y medio año están en vilo. ANATO pide celeridad al gobierno para que la empresa se responsabilice de esos itinerarios. Hemos visto que algunas aerolíneas han salido a apoyar al consumidor y por ende a la agencia de viajes que ha vendido estos boletos a los pasajeros y van más o menos en cada 2 o 3 días sacando comunicados de apoyo durante esta semana. La dirigente explicó que los dineros de las ventas hechas por las agencias de viaje ya se encuentran en la aerolínea, lo cual hace imposible una devolución. Estamos buscando la manera de que la aerolínea haga la devolución, porque como hemos manifestado muchas veces, la agencia de viajes ya no tiene el dinero. Entonces nosotros estamos apoyando al consumidor, haciendo el apoyo a través del gremio, a través de ANATO, con el gobierno nacional para que efectivamente el consumidor no se vea afectado. ANATO espera que el sometimiento a control anunciado por el gobierno ayude con el proceso de reparación a los usuarios. Con el paso de las horas se agrava el paro de mineros en la región del Bajo Cauca antioqueño. Pérdidas por más de 1.000 millones de pesos, 4 empresas de transporte paralizadas y un bloqueo indefinido mantienen zozobra al sector transportador de Antioquia por el paro minero indefinido en el Bajo Cauca y Nordeste. De las 6 empresas que viajan a la costa atlántica, al nordeste y al Bajo Cauca tenemos una afectación ya bastante importante. Hemos dejado de transportar en estos 5 días más de 6.000 personas hacia estas subregiones, unas afectaciones económicas que suman ya 1.000 millones de pesos en pérdidas para las empresas y los pequeños transportadores dueños de sus vehículos. El alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento, denunció que el comercio permanece cerrado por intimidaciones. También se reporta desabastecimiento de alimentos y medicamentos en Valdivia, Tarazá, El Bagre y Vegachí. Cáceres declaró alerta roja porque el bloqueo impide el traslado de pacientes que requieren atención urgente en otros hospitales. Ya se están viendo desabastecimiento en algunas partes de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, en especial Caucasia. Hemos intentado, con apoyo de toda la institucionalidad, volver a la normalidad. Intentamos hoy de abrir el comercio del municipio de Caucasia, Antioquia, pero nos volvieron a cerrar nuevamente, mandaron a cerrar el comercio. Entonces es un mal mensaje que se está mandando. Los mineros insisten que es necesario la presencia del gobierno nacional. El paro deja hasta el momento 29 capturados, 7 aprehensiones de menores, un hombre en una UCI tras una aparente confrontación con el ESMAD, clases suspendidas en 4 municipios y daños en la infraestructura de la alcaldía y la policía. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que el Clan del Golfo está detrás del paro minero que completa 5 días. En la mañana de este lunes se reunió en Bogotá el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y la cúpula militar, ante la crítica situación que se presenta en el Bajo Cauca, donde un paro minero completa 5 días. Según Gaviria, detrás del paro está el Clan del Golfo. Los mineros legales y algunas agremiaciones mineras aparecen como fachada, pero yo lo he dicho que tras bambalinas el que está extorsionando a los mineros, pero además a toda la población amenazándola, es el Clan del Golfo.
Ante el cierre de importantes vías y el confinamiento de al menos 11 municipios, se llevarán a cabo caravanas humanitarias. Le he manifestado que como gobernador de Antioquia continuaré impulsando caravanas humanitarias para que abastezcan el territorio de las necesidades básicas. Por ahora no habrá intervención de la fuerza pública. A veces los ciudadanos piden eso, pero hombre, levanten eso, que llegue la policía, el ejército. Es que allí estos grupos criminales contaminan la manifestación social con sus actividades delictivas. Por eso esto es una falsificación de la manifestación social. El hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, dio a conocer un comunicado en el que responde a la petición del presidente de la República a la Fiscalía para que lo investigue a él y a su sobrino Nicolás Petro, y asegura que con esta decisión el presidente puso a los suyos a padecer el escarnio público. En este comunicado titulado "Que la búsqueda de la paz no me condene", Juan Fernando Petro se refiere a la petición hecha el pasado 2 de marzo por el presidente Petro a la Fiscalía General de la Nación. Solicito que valoren como genuinos sus principios de hombre probo, quien como nunca lo ha hecho ningún otro mandatario en la historia de nuestro país, frente a la mínima conjetura que él denomina rumores, decide sin miramiento alguno colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal para colocarnos como blanco de ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final. Según Juan Fernando Petro, la congoja embarga hoy a su círculo íntimo familiar, pero dice que está de acuerdo plenamente en el contenido y sano propósito del comunicado del presidente, donde pide investigarlo a él y a su sobrino Nicolás Petro. Dice Juan Fernando que es válido que el hermano del presidente pueda ser sometido a todo tipo de cateo moral y patrimonial. Delitos como enriquecimiento ilícito y estafa habría cometido Nicolás Petro. Así lo analizan abogados penalistas al comentar las acusaciones que hace la ex esposa del hijo del presidente Petro. Los abogados Francisco Bernate e Iván Cancino, consultados por Noticentro 1 CMI, advierten que se debe respetar el derecho a la presunción de inocencia de Nicolás Petro, pero reconocen que la situación del joven diputado del Atlántico es muy difícil a la luz del Código Penal y coinciden en que la figura del enriquecimiento ilícito es lo más grave. Sin duda, hay muchísimo por aclarar en estos hechos e insisto, el enriquecimiento ilícito es muy sencillo. ¿Cuánto es su sueldo? ¿Cuánto se está gastando? Si eso no cuadra, estamos frente a un delito. Usted sabe que el servidor público debe presentar una declaración de rentas, entonces no puede llegar a decir ahora que eso es de otra actividad o de otra circunstancia y al parecer pues la tiene difícil. Otros delitos que podrían pesar contra Nicolás Petro serían estafa y tráfico de influencias. Y habría que mirar también el tráfico de influencias de particular en la medida en que él pudo ser determinante para que se nombraran personas en diferentes cargos. Yo no lo veo, porque yo no creo que Nicolás Petro haya utilizado su cargo de diputado para utilizar citas, sino su cargo de hijo del presidente, que no es un cargo. También el hijo del presidente podría ser procesado por abuso de confianza si es que estuvo autorizado por la campaña presidencial de su papá y recibió aportes que no entregó. El ministro del Interior, Alfonso Prada, le salió al paso a las versiones que lo vinculan en un supuesto tráfico de influencias en favor de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Petro. Rechazo total hizo el ministro del Interior y portavoz del gobierno, Alfonso Prada, a las insinuaciones de unos chats en los cuales el hijo del presidente, Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, hizo en relación con que habría pedido unos cupos en el Ministerio del Interior para otorgarlos como cuotas políticas en la costa atlántica. La palabra cupos no existe en mi lenguaje, no es una palabra usual ni en el ministerio ni en mis conversaciones. El ministro dijo que el 2 de febrero el presidente de la República le informó al Consejo de Ministros que su familia debe ser tratada sin privilegios. El Consejo de Ministros se termina, nos estamos levantando y el presidente nos dice, vuélvanse a sentar. He tenido una información que me produce mucho dolor, mucha tristeza, pero que como presidente me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia, ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes. Así que les pido que adopten todas las medidas necesarias
para separar cualquier intervención de mi familia en el tema. Y en relación con las actuaciones en el caserío de Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el ministro Prada y el ministro de Defensa por supuesta omisión en su accionar en relación con la protección a miembros de la fuerza pública. Nosotros dispusimos apertura contra el ministro Prada y se estudia la vinculación de otros servidores públicos por los hechos ocurridos en el Caguán. Vamos a verificar todo, pero ya se hizo apertura de investigación contra el ministro Prada. Mi respeto pues para ella y para que haga la indagación, le responderemos oportunamente con todos los informes. Solamente reitero que los hechos se presentaron el 2 de marzo, nosotros llegamos al territorio desde el 11 de febrero, muchísimo antes. Segundo, que tuvimos un diálogo permanente, regresamos, atendimos toda la protesta con los protocolos. El ministro del Interior dijo que está dispuesto a acudir a los llamados que le haga la justicia en cualquier caso para esclarecer sus actuaciones. La procuradora Margarita Cabello presentó un decálogo de reservas sobre la reforma a la salud. La procuradora anunció que llevará al Congreso de la República las objeciones que tiene a la reforma a la salud que presentó el gobierno a consideración del legislativo. Y ya tenemos listo un decálogo más o menos de motivos que nos van a llevar ante el Congreso a pedir a pedir que se evite que progrese dentro del Congreso la reforma tal y como está presentada. Tras la revelación de las conversaciones entre el diputado del Atlántico Nicolás Petro y su ex esposa Day Vázquez, en la que se menciona a funcionario del alto gobierno en supuestos favores al político, la procuradora Margarita Cabello señaló que se está analizando a los servidores públicos citados. Por eso se solicitó las pruebas de la revista Semana para efectos de analizar qué otras personas podrían estar vinculadas dentro de una investigación de carácter disciplinario, que otras autoridades o servidores públicos, porque es lo que investigamos, son nuestros sujetos disciplinables, estarían o podrían estar involucrados. Margarita Cabello también llamó la atención por el aumento en los casos de violencia intrafamiliar en el país. En los boletines estadísticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 2022, vamos a partir de 2022, dice que se registraron 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La procuradora asistió en Barranquilla a un encuentro con lideresas de organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres. A través de un comunicado, el llamado Clan del Golfo, heredero de los grupos paramilitares, anunció que se mantiene en la mesa de la paz total y que ya nombró un grupo de abogados para adelantar una posible negociación. En este comunicado, el Estado Mayor de las AGC dice que atiende el llamado del Gobierno Nacional a la paz total. Después de un consenso unificado entre el Estado Mayor, hemos contratado los servicios profesionales de abogados y por ende conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y, de ser el caso, negociación jurídica en nombre del Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Dicho grupo de abogados, cuyos nombres se conocerán en los próximos días, están plenamente facultados para la negociación del ingreso de este grupo a la paz total. El Partido Conservador anunció revisión con lupa a los proyectos relacionados con la paz total. Los conservadores insisten que el gobierno debe retirar el mensaje de urgencia al proyecto de humanización en las cárceles. ¿Qué les preocupa de esta iniciativa? Rechazo a la despenalización del incesto, es uno de ellos. En los temas de injuria y calumnia tampoco los compartimos. Y tenemos pues unos puntos que ya lo veníamos expresando como partido, inasistencia alimentaria, porque esa eliminación lo que hace es normalizar situaciones. Eso lo expresó y esos son puntos coincidentes. La entrega de bienes, el tema de las víctimas está ahí en sometimiento. Sobre la situación del hijo y el hermano del presidente Gustavo Petro, los conservadores esperan que sea la justicia quien resuelva. El presidente del Congreso, Roy Barreras, le pidió al presidente Petro que suspenda toda clase de negociación pública o privada con las bandas de narcotraficantes.
Después de una semana de chequeos médicos en los Estados Unidos, el presidente del Congreso, Roy Barreras, reapareció hoy para pronunciarse sobre los hechos que se han ventilado en los últimos días sobre el hijo del presidente Petro, su hermano y las denuncias de cobros de dinero para permitir que los narcos entren a la paz total. Yo le solicito al Gobierno Nacional que suspenda absolutamente todo tipo de diálogo, de conversación o de negociación, oficial o extraoficial, con los narcotraficantes. Barreras pidió solidaridad y respaldo para el presidente Gustavo Petro y convocó a los partidos de la coalición a defender la figura presidencial que en su concepto está afectada en su gobernabilidad. Siempre que un gobierno recibe ataques a diestra y siniestra, sean estos motivados o no, justificados o no, pierde márgenes de gobernabilidad. El presidente del Congreso también calificó como un acto valiente e inédito la decisión del presidente Petro de pedir investigaciones penales contra su hermano y su hijo. La alcaldesa Claudia López tildó al gobierno de desleal por deshacinar las cárceles a costa de congestionar unidades de reacción inmediata y estaciones de policía. Bogotá se opone. La alcaldesa Claudia López lanzó duras críticas al gobierno nacional por la política de deshacinamiento en las cárceles. Es desleal del gobierno nacional decirle a la Corte Constitucional que ha reducido el hacinamiento en las cárceles. Lo que no les ha dicho es cómo ha reducido el hacinamiento. El hacinamiento en las cárceles nacionales se ha reducido a costa de hacinar más las URIs y estaciones de policía en las ciudades. Y es que la sobreocupación en estaciones de policía supera el 252% y en las URIs el 100%. Que el gobierno nacional le juegue limpio a las ciudades capitales. No es que diga que está deshacinando cárceles nacionales, pero no cuenta que lo ha hecho a expensas de no recibirnos los presos condenados incluso, o presos de alta peligrosidad que tenemos en URIs y en estaciones de policía. Así no se vale. La mandataria reiteró la posición de la capital frente al proyecto del ministro de Justicia que busca humanizar las cárceles del país, otorgando permisos especiales para que algunos privados de la libertad puedan trabajar. Que el Congreso de la República hunda el proyecto que ha propuesto el Ministerio de Justicia. Ese es un proyecto de injusticia, ese es un proyecto de impunidad, ese es un proyecto de excarcelación masiva a costa de la tranquilidad de los ciudadanos. La alcaldesa entregó el balance de seguridad de lo corrido del año. El único delito que subió en Bogotá fue el homicidio, con un 20%. Van 168 casos, 28 más que el año anterior, y la mitad de las muertes son por sicariato. En inspección a varios centros de detención transitoria de Bogotá, la Corte Constitucional evidenció que persiste la grave crisis humanitaria en estos reclusorios. El hacinamiento, almorzamos unos encima de otros, dormimos en el piso, en el baño. La inhumanidad de ellos, 25 personas en una celda donde solo pueden convivir 6. El magistrado Jorge Ibáñez inspeccionó hoy 5 centros de detención transitoria en Bogotá y se encontró que persiste el mismo drama humanitario por el que la Corte declaró en abril del año pasado la existencia de una gravísima crisis. La situación es dramática. Este es un tema que no da espera y que reclama de las autoridades todas una respuesta inmediata, oportuna, eficiente. En Bogotá el hacinamiento en estos centros es del 252% y el reclamo por la indignidad se repite entre los sindicados. Se les suben hasta animales, una cosa complicadita. ¿Animales? ¿Cómo es el tema de animales acá? No, pues aquí se me ha subido la rata de encima y todo. Está hecho para 4 personas, pero vamos 20. Las condiciones de hacinamiento que estamos observando son muy difíciles, que afectan como consecuencia de ello tanto el principio de la dignidad humana, la vida y la integridad personal. En estos centros persiste la presencia de condenados, pese a que no están diseñados para esa población. Yo ya estoy condenado, ya tengo que irme para la cárcel y no me han hecho el traslado. Noticentro 1 CMI conoció los detalles de la investigación de la Fiscalía en contra de la funcionaria especializada de la entidad Mónica Valencia, señalada de extorsionar con procesos de extinción de dominio. La depuración en la Fiscalía apunta a detectar una serie de funcionarios que se estarían favoreciendo de su puesto, al parecer para obtener dinero. Noticentro 1 CMI tuvo acceso a la audiencia que fue reservada en contra de la reputada fiscal Mónica Valencia, quien fue detenida con 2 funcionarios activos del CTI, con quienes al parecer obtenía información reservada para usarla irregularmente en procesos de extinción de dominio. Violentando datos personales, realizando resoluciones y tomando decisiones abiertamente contrarias a la ley.
En la audiencia, la Fiscalía dijo que los funcionarios activos obtenían dinero tras advertir a personas con procesos de extinción de dominio que realmente estaban suspendidos. A través de correos electrónicos, a través de documentación de fiscalías de extinción de dominio, usurpando dicha función, su señoría, para citar y hacer comparecer a las víctimas. Son 16 altos funcionarios de la rama judicial que han sido detenidos en los últimos 3 años por corrupción. Un nuevo líder social fue asesinado, esta vez en Tumaco, Nariño. La víctima fue identificada como Marlon Hernando García Pascal. Este año se han perpetrado 23 crímenes contra líderes. El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena a 9 años de prisión al empresario Carlos Matos. La corporación rechazó una apelación presentada por la defensa del empresario, quien fue señalado por la Fiscalía de sobornar a 2 jueces para salir favorecido en la disputa por la distribución de vehículos Hyundai en Colombia. Un juez envió a la cárcel a un exmilitar señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en el Guaviare. En el mismo proceso, la Fiscalía archivó una denuncia que mencionaba a uniformados estadounidenses, al establecer que no hay pruebas que los vincule con abuso de menores. La Jurisdicción Especial para la Paz denunció a una exdirectiva de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez por presuntas mentiras y ocultamiento de información en el caso de Jesús Santrich. La JEP denunció a Ana Fabiola Castro, exdirectora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, por irregularidades y mentiras que le atribuyen en el trámite de la extradición del exnegociador de las FARC, Jesús Santrich, a quien liberaron en 2019 por falta de pruebas. Se trató de mentir, ¿sí? En el sentido de manifestar hechos que no eran ciertos. ¿Sí? En particular, cuando los magistrados de la sección de revisión indagaron sobre la existencia o no de un proceso de asistencia judicial internacional, la directora de Asuntos Internacionales negó la existencia en principio de dicho proceso. La denuncia por los delitos de fraude, resolución judicial y ocultamiento de pruebas no cobija puntualmente al exfiscal Néstor Humberto Martínez. El resto de personas implicadas que podría haberlas, le corresponde investigarlo a la Fiscalía General de la Nación. El magistrado Vidal insistió a lo largo de la rueda de prensa que este episodio no puede ser calificado como un entrampamiento. Esas calificaciones del gobierno son responsabilidad de ellos. La jurisdicción no ha hecho calificación alguna a ese respecto y no nos corresponde hacerla. El gobierno no ha podido comprar las tierras para los damnificados del derrumbe en Rosas, Cauca. Los precios de los terrenos aumentaron exageradamente. El alto consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, anunció desde Popayán que la compra de los predios para los damnificados de la avalancha en Rosas está demorado debido a la sobrevaloración de los precios de las fincas. Mentir, hablarle a una comunidad que les vamos a comprar tierras que nos las están pidiendo a 190 millones de pesos hectárea. O sea, yo sí creo que en eso tenemos que ser muy aterrizados, porque la capacidad económica, financiera del gobierno no da para alcanzar eso. Por eso tenemos que conseguir tierras buenas para agricultura, pero en una zona en donde el costo sea un costo que el gobierno pueda usar. Se espera que con la llegada del presidente Gustavo Petro mañana al Cauca se logre un acuerdo que dé apertura a la variante de Chontaduro que una los departamentos de Cauca y Nariño. Hay alerta entre las autoridades ambientales en Cartagena por la presencia de partículas provenientes del desierto del Sahara. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, transita en la región una masa de aire del desierto del Sahara, lo que se conoce como el fenómeno de Calima, caracterizado por la presencia de partículas pequeñas de polvo en la atmósfera. Puede generar una afectación a la visibilidad durante el tránsito de embarcaciones, no solo en la bahía de Cartagena, sino en general en el Caribe colombiano. Por lo tanto, es importante extremar las medidas de seguridad para que no se genere ningún tipo de alteración a la navegación marítima. El fenómeno, que se presentará durante las próximas 72 horas, también puede afectar a las poblaciones de Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Coveñas, Turbo, San Andrés y Providencia.
La Fiscalía le imputó cargos a la exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, Luz Amanda Camacho, por presuntamente disponer de una zona de protección ambiental para almacenar residuos sólidos. La exfuncionaria no aceptó los cargos y aseguró que incluso hay estudios técnicos de la propia Fiscalía en los que se demostraría que no hubo afectación ambiental en el predio ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El abogado Daniel Briceño denunció que la ministra saliente del Deporte, María Isabel Urrutia, dejó firmados a última hora más de 300 contratos por 27.000 millones de pesos que habrían sido adjudicados presuntamente a dedo. Según Briceño, especialista en Derecho Público, Urrutia, quien estará en el cargo hasta el próximo 13 de marzo, adjudicó durante la última semana 329 contratos por un valor de 27.486.128.750 pesos. Aquí es evidente que la ministra lo que quiere hacer es meter a toda la gente de su cuerda política, de su confianza y dejarla amarrada hasta final de año. En diálogo telefónico con CMI, la ministra aclaró que de esa suma, en contratación por prestación de servicios, la cifra es de 7.000 millones, los cuales fueron destinados para reemplazar a funcionarios de la administración anterior declarados insubsistentes. Y hay 42 contratos identificados por 3.127 millones de pesos, los cuales se firmaron en horas de la madrugada, es decir, entre las 11 de la noche y la 1 a 2 de la mañana, cosa que es totalmente inusual. Urrutia afirmó que la maratón de contratos obedece que solo hasta el 15 de febrero recibió la disponibilidad presupuestal y que entidades como las federaciones deportivas estaban urgidas de recibir esas partidas para iniciar sus procesos de preparación para las competencias. Normalmente en este tipo de contrataciones afanosas lo que se hace es la contratación sin el lleno de requisitos legales, así lo establece el Código Penal, y vamos a ver si la gente que entró en estos momentos, toda esta cantidad de gente que está entrando, cumple o no con los requisitos. El denunciante solicitará a la Contraloría y a la Procuraduría poner la lupa sobre estos contratos. Más de 6 horas completan los fuertes combates entre las disidencias de las FARC y el ELN en Caldono, municipio del Cauca. Avancen, avancen, avancen. Fuertes combates en el municipio de Caldono, en el departamento de Cauca. Grupos armados han usado las viviendas de los civiles como trincheras en zona rural. Las confrontaciones se dan entre las disidencias FARC y el ELN en medio de una guerra por el control de las rutas del narcotráfico. La vereda Las Esmeraldas, resguardo indígena del Pueblo Nuevo, ha quedado en medio del fuego cruzado. Botaron cascarillos. En las imágenes conocidas por CMI se ve a los integrantes de los grupos armados con fusiles disparando en medio de las comunidades conformadas por niños y adultos mayores. El ejército aún no se pronuncia frente a esta grave situación. La vicepresidenta Francia Márquez propuso la legalización del uso de la hoja de coca en resguardos indígenas y en América Latina. Las declaraciones de la vicepresidenta se dieron en el marco de una sesión preparatoria al Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas. Creo que llegó el momento de poner de manera sincera el debate de despenalizar el uso de la hoja de la coca en los territorios étnicos, en los territorios indígenas. Seguir criminalizando el uso de la hoja de la coca no le va a permitir a Colombia el logro de la paz total. Pero la vicepresidenta fue más allá. Insistió en que esta propuesta debe extenderse a América Latina. Más de 1 millón de personas en Latinoamérica han muerto a causa de la política de drogas y a causa del narcotráfico. Resolver esto es encontrar un nuevo rumbo que permita, sobre todo, cuidar la vida, garantizar los derechos humanos. El canciller también hizo parte de este evento. Dijo que la propuesta de la vicepresidenta se da en el espacio adecuado, porque todo lo que salga de esta sesión previa será llevado a las Naciones Unidas. La ciudad ucraniana de Bakhmut se convierte en el centro de una batalla infernal, según las fuerzas de Ucrania que intentan resistir la feroz ofensiva rusa. El FBI busca a 4 estadounidenses que fueron asaltados y secuestrados en México. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Bakhmut, una ciudad en el oriente de Ucrania cercana a los enclaves prorrusos de Lugansk y Donetsk, se ha convertido en el nuevo centro de la lucha entre Rusia y Ucrania. Mercenarios contratados por el presidente Putin y soldados rusos asedian la ciudad, que con apenas unos puñados de militares ucranianos se defienden en lo que ha calificado como la batalla infernal. Las autoridades han pedido a los ciudadanos evacuar. 4 ciudadanos estadounidenses fueron asaltados y secuestrados por hombres armados después de cruzar la frontera en el noreste de México. El FBI solicita la ayuda del público para localizarlos e identificar a los responsables del secuestro. La agencia anunció una nueva recompensa de $50.000 por la devolución de las víctimas y la detención de los implicados. Un avión de la compañía Southwest que despegó desde La Habana, Cuba, en dirección a Florida, tuvo que aterrizar de emergencia tras el incendio de un motor al chocar con un grupo de aves. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al ver que se incendió una de las turbinas y que la cabina se llenó de gases y humo, por lo que las máscaras de oxígeno se desplegaron mientras el avión efectuaba maniobras de emergencia. 2 personas resultaron heridas. Empezaron los cierres en la carrera 68 al occidente de Bogotá. Durante año y medio no habrá paso en sentido sur-norte para carros ni motos entre la calle 13 y La Esperanza. Por cuenta de la construcción de Transmilenio por la carrera 68, se suspenderá el paso de los carros particulares en sentido sur-norte desde la calle 13 hasta la avenida La Esperanza. De la calle 10 a la calle 24 hoy se pueden estar tardando 10 minutos. Con el desvío, lo que estimamos es que se aumente el tiempo de viaje un 40%, es decir, pasen de 10 a 14 minutos. Los trabajos durarán año y medio. Este lunes empezó la instalación de semáforos y señalización para indicar los desvíos. El cierre total de la calzada oriental se concretará el jueves. El transporte público, las rutas del SITP, los vehículos pesados, camiones de carga, van a poder seguir circulando por la 68. Quienes transiten en sentido sur-norte deberán tomar al oriente la calle 10ª con carrera 65 vía al norte, la calle 11 con carrera 65, la calle 17 con carrera 56, la calle 22 al occidente con carrera 60 y la avenida calle 24 para finalmente tomar la carrera 68 al norte. El presidente Gustavo Petro y la Federación Nacional de Educadores, FECODE, llegaron a un acuerdo que mantiene el régimen especial de salud y pensiones para el magisterio. En la reunión con el presidente Gustavo Petro quedó ratificado que el magisterio, los profesores del país, seguirán contando con un régimen especial de salud y pensional. Y desde luego que hasta que no se resuelvan los problemas de la red hospitalaria en Colombia y hasta que no se pueda desarrollar la propuesta de salud, pues mantendremos los maestros nuestro régimen de excepcionalidad. Y la ministra de Educación, Aurora Vergara, informó que la petición de los profesores de generar más recursos en el Sistema General de Participación será estudiada, pero en el segundo semestre. Nos hemos comprometido con avanzar en tramitar la reforma y en establecer los espacios de diálogo necesarios para que este plan nos permita llegar a los acuerdos necesarios en los próximos días. El 9 de marzo comenzarán las negociaciones entre FECODE y el Gobierno Nacional por el pliego de peticiones de los maestros del país. El director de la Unidad de Planificación de Energía y Gas, Carlos Adrián Correa, anunció la asignación de nuevos proyectos de generación de energía. Se trata de la asignación de 7.500 megas para la generación de energía en el país, donde gran parte de los proyectos son correspondientes a energías renovables. La gran mayoría, estamos hablando de más o menos el 95% de esos 7.500 megavatios van a provenir de fuentes no convencionales de energía renovable. Con ello se espera aumentar la oferta energética del país y suplir las necesidades de demanda a partir de 2026. Esos 7.500 megavatios estarían entrando entre este mismo año y el 2032. Okay. Con una concentración obviamente de la mayoría de proyectos entrando entre el 2025 y el 2026. También se espera un impacto positivo en materia de reducción de tarifas. La presidenta de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, reportó que más del 14% de los micronegocios se financian con crédito informal o el llamado gota a gota. Para ello, las entidades financieras serán más flexibles a la hora de otorgar los créditos. Se busca eliminar ese 14% del crédito informal. La forma del gota a gota de cobrar es contra la vida de la persona. Aquí no, es decir, como le damos el acompañamiento y además se necesita que conozca el negocio, que lleve por lo menos 6 meses. El sector de las microfinanzas tiene recursos hasta de 18 billones de pesos. Para la industria microfinanciera,
Es independiente que tenga o no tenga RUT, que sea formal o informal. Lo importante es que conozcan del negocio. Entre los objetivos está el acompañamiento directo a los micronegocios. La producción de café creció 10% en febrero. Según la Federación Nacional de Cafeteros, la producción alcanzó 1 millón de sacos. Las exportaciones crecieron más del 6%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,74% a 1.235 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 9,38% a 52.800 pesos. La acción de BHI fue la que más bajó, con una pérdida de 4,37% a 214 pesos con 70 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,01% a 31.480 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 4.734 pesos con 42 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.500 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.025 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.82. El azúcar se transó en 20,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80.52. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.30. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.740 pesos.